¿A usted no les ha pasado, por ejemplo, con los switches, que a veces tocan el switch y está caliente? O el mismo tomacorriente también está caliente. Bueno, hay dos razones, pero una razón puede ser un mal contacto. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, en el día de hoy les voy a explicar cómo evitar pérdidas de energía eléctrica que les pueden estar causando un costo más alto de la factura eléctrica. En otras palabras, cómo ayudarles a disminuir ese valor que ustedes pagan en la factura eléctrica. Y también les quiero explicar esto porque mucha gente me ha pedido que le dé consejos sobre este tema, ya que actualmente, como la gente ha estado más en su casa, entonces ha estado gastando más energía y por tanto la factura se les ha incrementado. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que influyen en el tema del consumo innecesario o inadecuado de la energía eléctrica? Entonces yo le voy a hablar de tres aspectos. Uno es la fuga de corriente, que es de forma inconsciente, y cómo evitarlo. El segundo aspecto es la pérdida por recalentamiento, y el tercer aspecto es las pérdidas por uso inadecuado de equipos y algunos consejos que yo les voy a dar para que optimicen y ahorren en el consumo innecesario. Estos tres tipos de consumo pueden estar pasando ahorita en su casa, se pueden estar dando, usted puede estar gastando una cantidad innecesaria de energía y usted no se está dando cuenta, o sea, usted no está siendo consciente de que eso está pasando. Entonces, vamos con el primer aspecto. Pérdida por fuga de corriente. Bueno, el primer caso se da por no colocar cinta eléctrica en los puntos de las uniones cuando se empotran los cables. Y este error sucede porque algunas personas piensan que si el cable toca con la pared, entonces no va a haber o no va a existir circulación de corriente. Y entonces lo que hacen es, en algunos casos, se hace la unión de uno o varios cables. Yo solamente estoy haciendo el ejemplo con uno solo, pero imagínense que aquí se pueden empalmar 5 o 10 cables de esta forma, con este tipo de empalme con la ratón, y simplemente se deja allí. Como eso está empotrado, como eso está por dentro de la pared, entonces imaginemos que esta es la pared, entonces ellos lo colocan aquí, entonces por ignorancia creen que la pared no conduce, y resulta que si el cable toca con la pared, por allí va a haber una fuga de corriente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es que con cinta eléctrica se debe cubrir todo el cable para que no exista posibilidad de que el cable toque directamente la pared y por tanto haya una fuga de corriente. Entonces, esa es una de las primeras causas que exista pérdida de corriente, y esto ocurre en la instalación eléctrica. Yo ahorita más adelante le voy a explicar cómo corroborar si esto está pasando en su casa, si tienen fuga. Ok, el segundo caso que se da es la fuga por el cable de tierra. Como ustedes saben, ya yo en otros videos les he explicado para qué es que se utiliza la tierra, y es para protegernos de impactos eléctricos. Pero la idea no es que todo el tiempo el cable del vivo de fase o el cable de neutro esté tocando con la tierra. Obviamente nos protege, pero si eso es una constante, si eso todo el tiempo está así, entonces por el cable de tierra está circulando también corriente, y por tanto hay una fuga de corriente por el cable de tierra. Y entonces lo que hay que hacer es verificar todos nuestros equipos que tienen cable de tierra, que están conectados a cable de tierra, que no existe una fuga por ese cable. Recuerden, el cable de tierra está para protegernos, no para que todo el tiempo esté circulando corriente por allí, porque sería corriente innecesaria. La tierra actúa como un circuito en paralelo que también consume corriente. Allí les muestro un esquema para que vean cómo sería el consumo de un aparato que está utilizando el cable de tierra. Recuerden que el cable de tierra lo utilizan todos los equipos que tienen elementos metálicos, como son los freezer, las neveras, aire acondicionado, los microondas, etc. Bueno, y el otro error o la otra forma que puede existir fuga es si ustedes tienen una lámpara, ¿verdad? O un foco, y colocan el switch de esta forma. Entonces, fíjense, este es el neutro, este es la fase. Si ustedes colocan el switch o interruptor por el lado del neutro, están dejando pasar corriente por aquí y están cortando la línea de retorno. Entonces, en este caso podría existir fuga también en las lámparas. Ya yo hice un video explicando bien todo este tema, inclusive que esto tiene que ver con el parpadeo de las lámparas y todo. Yo se lo voy a dejar en la descripción para los que no lo han visto. Pero este es uno de los casos donde puede existir fuga de corriente. ¿Cuál es la forma correcta? Pues obviamente es colocarlo
por la parte de la fase. O sea, nunca se debe cortar en el neutro, se debe cortar, o sea, el interruptor debe estar colocado por el lado de la fase. Entonces la corriente, recuerden que siempre se genera por acá y se retorna por acá, aunque es alterna, pero igual se genera por acá. Esta es la forma correcta de que no exista posibilidad de fuga de corriente. Entonces esto ustedes deberían de verificarlo también. Bueno, entonces ahora venimos con las pérdidas por recalentamiento. Fíjense, ustedes saben que todo elemento que caliente produce pérdidas por recalentamiento, por eso siempre se debería evitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, una base de un foco o lámpara. Si ustedes no hacen una buena conexión del cable con esta base en la parte esta del tornillo, se puede dar un recalentamiento por mala conexión. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de una mala conexión y cómo debería de hacerse. Igual puede suceder con un interruptor o con un tomacorriente. Entonces, ¿cuáles son los errores que se cometen cuando se hacen este tipo de instalaciones y por qué se recalientan? Bueno, comencemos con este caso, que es el más común. Básicamente es porque se conecta mal el cable en la parte esta del tornillo. ¿Cuál es el error? Si yo voy a conectar un cable aquí, lo primero es, no hay que hacerlo de esta manera. Generalmente, mucha gente, fíjense, que se enrolla hasta acá y comienza a atornillar así. Lo que pasa es que generalmente cuando se hace esto, así de simple, se empiezan a salir algunos hilos hacia afuera y el contacto no se hace al 100%. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay dos opciones. Lo primero es que se debe dejar un poco más largo el cable, fíjense, algo así, ya lo acabo de pelar, y lo que se debe hacer es, se puede hacer de esta forma, como yo lo había hecho, pero hay que hacerle un giro de esta manera. Entonces, si está muy duro, si el cable es muy grueso y no se puede hacer con la mano, entonces se puede hacer con un alicate. Entonces, luego que ya está amarrado de esa forma, fíjense que incluso ahí está amarrado, pero falta ajustarlo. Entonces ahora sí le hacemos el ajuste. Ahora sí, con el atornillador lo dejamos fijo allí y allí cubre el 100%. Fíjense que por los lados no se me salen los hilos y entonces hace un mejor contacto. Igualmente hay que hacer por ambos lados. Entonces esto es para este caso. ¿Qué pasa en el caso de los switches como estos que se prensan de esta forma? El cable se mete de esta manera. Entonces aquí es un poco diferente porque aquí simplemente aflojamos y por allí se debe meter el cable, por aquí o por aquí, y también por este otro lado. Entonces, ¿cuál es el error acá? El error que se comete a veces, supongamos que este es el cable que yo voy a introducir por aquí, es que queremos meterlo todo por un solo lado y entonces se comete el error o lo vamos a meter por los dos, pero nos parece que está muy grueso y entonces le quitamos algunos pelitos de estos. Por ejemplo, picamos aquí con el cortafrío o piqueta y solamente utilizamos una parte de estos cables. Entonces esto también es un error porque si el tomacorriente está diseñado para ese tamaño, debemos ocupar todo el tamaño que quede justo los cables. Una forma de que queden justo es simplemente pues enrollarlos así para que entre bien por un lado y enrollar la otra parte para que entre bien. Deberían estar los dos lados de la misma proporción. Eso es lo que se debería hacer. Y los cables deben pasar de lado a lado, porque otro error que se comete es que apenas se coloca la punta, o sea, no se colocan tan largos como debería ser. Entonces estos cables deberían pasar de un lado y salir por el otro. Debería hacer esto y fíjense cómo sale por el otro lado. Entonces un error muy común es que se queden adentro, que no salgan hacia el lado de acá. Y esta es la forma correcta de colocar estos cables sin cortar ni un solo hilo o pelo de alambre. Así debería hacerse. ¿A ustedes no les ha pasado, por ejemplo, con los switches, que a veces tocan el switch y está caliente? O el mismo tomacorriente también está caliente. Bueno, hay dos razones, pero una razón puede ser un mal contacto, como yo se lo estoy mostrando acá, y como se lo muestro en este caso. En este caso también es bastante común que un mal contacto genere un calor extra. Y el tema es que ese calor va a ser constante todo el tiempo
y entonces le va a generar una pérdida por recalentamiento. Ok, el otro caso de recalentamiento ocurre cuando en un tomacorriente conectamos muchos equipos en un solo tomacorriente. Y lo que sucede es que ese toma quizás está calculado para uno o dos aparatos, por ejemplo, un televisor y otro equipo. Si ustedes conectan muchos equipos a un mismo toma corriente, el cable internamente, tanto la parte del enchufe, tanto la parte donde se hace el contacto, o el cable internamente por la pared, ustedes no lo van a notar porque está por dentro de la pared, esté recalentándose. Y eso le va a ocasionar una fuga de energía de forma de recalentamiento. Y esto es completamente evitable. Lo que hay que hacer es distribuir las conexiones en varios tomas de su casa para evitar que el cable caliente. Otro caso más de pérdida por calentamiento se da cuando sucede esto que les voy a mostrar ahorita. Yo tengo un cable que es de un diámetro y tengo otro cable que es de un diámetro mucho menor. Por ejemplo, este diámetro es menos de la mitad de este. Y yo lo estoy utilizando en una instalación. A lo mejor yo necesito hacer una extensión para llevar energía de un sitio a otro de su casa. Y se comete a veces el error de unir o de utilizar dos cables de dos diámetros diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago esto y uno estos cables y los utilizo, lo que va a pasar es que el cable de menor diámetro muy probablemente se va a calentar. Recuerden que la corriente que circula por un cable es la misma en serie por el mismo cable. O sea, la corriente que circula por este cable rojo va a ser la misma corriente que circule por el cable blanco. Entonces, como la corriente no va a cambiar y va a ser la misma, este cable, al ser más fino, va a tender a calentar más rápido que este. O sea que si la corriente está a la capacidad del cable rojo, entonces el cable blanco muy probablemente va a calentar. No solo va a calentar en la unión, va a calentar todo el cable. Esto ustedes lo pueden verificar simplemente palpando el cable. Cuando estos casos pasan, usted toca el cable y ustedes van a sentir ese recalentamiento en el cable. En caso inverso no pasa. Si la corriente fuese muy pequeña y usted utiliza un cable sobredimensionado, mucho más grueso, este cable nunca calentaría. Si la corriente es para la capacidad de este cable que es fino. Pero generalmente pasa el caso contrario. Entonces deben tener cuidado cuando hacen conexiones de utilizar cables que sean del mismo diámetro si a ustedes les toca hacer una extensión como en este caso. Hay otro caso que se da de pérdida por calentamiento, generalmente calentamiento en los cables o en los contactos, es cuando usted utiliza un equipo de gran consumo y lo coloca con cables muy finos. Entonces lo que va a pasar es equipos, por ejemplo, como microondas que consumen más de 2000 vatios, calentador eléctrico, plancha eléctrica. Si usted lo coloca por los tomas comunes, por los tomas normales de su casa, muy probablemente le va a recalentar los cables internamente, porque generalmente esos tomas no vienen calculados para esa potencia. Entonces lo que hay que hacer es tratar de utilizar los tomas que están más cerca del medidor o usar tomas especiales que son para esa potencia. O por lo menos cada vez que utilice un equipo de estos, desconecte todos los demás que estoy utilizando para que no recaliente los cables. Esto no solamente produce recalentamiento, esto puede dañar inclusive algunos cables de su casa. Y lo mismo con el contacto. Si existe un mal contacto con este tipo de equipos que consumen alta energía, ustedes van a ver que inmediatamente van a tener problemas entre el enchufe y el tomacorriente. Entonces generalmente estos equipos hay que hacerle una conexión especial aparte para usarlos y que no causen problemas de recalentamiento. En otras palabras, estos equipos hay que calcularle el cable para su corriente. Yo aquí les voy a mostrar un esquema para que ustedes vean más o menos cuánto consume cada equipo electrodoméstico que ustedes tienen en su casa. Ok, entonces ahora vamos a hablar de un tercer aspecto que es el uso inadecuado de algunos equipos para reducir el consumo eléctrico. Básicamente, de los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa, lo podemos dividir
en dos partes: los que nosotros podemos controlar, o sea, los que nosotros usamos cuando lo requerimos o cuando nosotros queremos, y los que siempre están conectados. Por ejemplo, una nevera no podemos estarla desconectando y conectando todo el tiempo. Entonces estos equipos nosotros no controlamos cuándo se apagan y cuándo se encienden, porque todo el tiempo están conectados. Igual un aire acondicionado generalmente está todo el tiempo conectado. Ahora, de los equipos que nosotros controlamos, tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de algunos de ellos que es muy sencillo de analizar: los que consumen más energía. Y tenemos que la lavadora o la lavarropa, nosotros podemos usarla de una manera que no gastemos tanto energía. Por ejemplo, fíjense, si nosotros cambiamos un simple hábito de lavar una vez por semana toda la cantidad de ropa y no lavar todo el tiempo, nosotros podemos ahorrar algo de energía. Igualmente, se lo podemos aplicar a la cocina eléctrica. Si ustedes tienen una cocina eléctrica, estos son los equipos que más consumen energía en su casa. Entonces lo que hay que hacer es tratar de hacer bastante comida en un mismo momento y no estar haciendo y no estar cocinando a cada rato, porque la inercia, desde el momento que se empieza a calentar esta cocina eléctrica o el horno eléctrico, lo que ustedes tengan, va a comenzar a consumir energía y ni siquiera ha comenzado a calentar la comida que ustedes hayan colocado allí, porque esa es una inercia que va desde que está frío o temperatura ambiente hasta que se calienta al 100%. Entonces, si ustedes todo el tiempo están cocinando, lo están usando a cada rato, entonces va a ser una gran cantidad de energía que ustedes van a estar perdiendo. Entonces, básicamente sería así: mucha comida, cocinar mucha comida en un solo momento. Ese sería el consejo que yo les doy en ese caso. Igual la plancha de planchar ropa, exactamente el mismo consejo. Traten de hacerlo pocas veces y cuando lo hagan, para que aprovechen la inercia desde el momento que se empieza a calentar hasta que se calienta al 100%. Cuando ya está al 100%, planchen toda la ropa que ustedes puedan. Entonces es como un hábito que ustedes simplemente, si lo mejoran o si lo adaptan a su vida, pues va a ser un cambio significativo al momento de pagar su factura eléctrica, porque estamos hablando de los equipos que más consumen y son los equipos que nosotros tenemos el control total de ellos. Bueno, entonces con todos estos consejos que le he dado, los pueden empezar a poner en práctica a partir de ahora. Pueden empezar a observar en su casa todos estos detalles y estas cosas que le he hablado. Pueden empezar también a mejorar ciertos hábitos y ustedes mismos pueden hacer una tabla, ir midiendo. Si ustedes haciendo esos cambios, la factura empieza a reducirse. Yo les garantizo que si ustedes toman en cuenta todos estos consejos, por lo menos van a reducir hasta un 40% de la factura eléctrica, por lo menos. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compártanlo. Si tienen alguna duda, me la dejan por los comentarios y nos vemos en el siguiente video.